honrado con nuestros invitados de honor que tenemos. Por un lado tenemos al doctor Luis Torres. El doctor Luis Torres trabajó para el Banco de México muchos años, hizo internships para la Reserva Federal del Gobierno de Estados Unidos también, tanto en Dallas como El Paso, y es un economista de primer nivel que maneja la mejor data, la mejor información acerca de Texas. Luis, es un honor tenerte con nosotros, de verdad. Pues primero, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir pues, información importante, relevante de lo que está pasando en el sector inmobiliario en el estado de Texas, ¿no? Especialmente en estos momentos tan pues, complicados, ¿no? Que estamos viviendo con lo de la pandemia, ¿no? Claro, y no, sí, definitivamente, y no sabes la cantidad de llamadas y de inquietudes que tenemos, por lo cual de verdad siento que es una plática muy esperada y muy solicitada por todos. Y también tenemos la presencia de Víctor Aguilar, quien muy amablemente nos acompaña una vez más. Víctor es el representante de las oficinas del gobierno del estado en Texas, en México. Una labor muy importante donde ustedes pueden acudir para todas las preguntas que tengan en cómo, si gustan, quieren diversificar sus empresas, expandirse en algún sentido, qué ofrece el gobierno de Texas, qué incentivos tiene, cómo nos pueden ayudar. Víctor, es un honor contar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por tu apoyo y por esta gran labor que estás haciendo siempre para apoyarnos a nosotros mexicanos que queremos expandirnos aquí a Texas. Pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar de nuevo en este tipo de foros. Esperemos ahora no tener problemas técnicos. Y bueno, nuestra función como la oficina de Texas en México es ayudar a empresarios mexicanos, efectivamente, a hacer negocio en Texas. Básicamente lo que hacemos es ayudar a empresarios, a emprendedores y empresas a establecer operaciones en el estado de Texas de todo tipo, ¿no? Desde un restaurante hasta una fábrica de manufactura. Y nuestra función es, obviamente, mucho proporcionar información, pero sobre todo poderlos conectar con los diferentes municipios, counties, ciudades, para ver dónde es el mejor lugar para establecer su negocio en base a las características que tiene cada uno de sus negocios, ¿no? Y en base a su business plan. Y también acercarles los incentivos que ofrece el estado de Texas, los incentivos que ofrecen las diferentes localidades y pues información y varios programas que tenemos sobre empleo, etcétera, en el estado de Texas. Y por otro lado también ayudamos a empresarios tejanos a hacer negocios en México, ¿no? Esto lo hacemos a través de trade shows aquí en México, a través de agendas de negocios. Entonces también si ustedes están buscando algún producto tejano, con todo gusto podemos ayudarles a encontrar ese proveedor de productos tejanos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Víctor, de verdad, valiosísima, y yo creo que la mancuerna que entre los dos vamos a tener aquí, entre los tres, ¿verdad? Entre ustedes dos y nosotros como moderadores de esta entrevista va a ser extraordinaria. Y por último, queremos presentarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Invirtiendo en Texas es una empresa especializada en bienes raíces aquí en Texas, que también como nuestros dos panelistas somos biculturales, binacionales, y estamos aquí para apoyarlos con todas las necesidades que tengan ustedes para invertir. Tenemos muchos clientes que nada más quieren diversificar, quieren tener rentas, ingresos dolarizados, hacer family portafolio. Tenemos clientes que quieren expandir mucho sus empresas y tenemos otros clientes que quieren realizar el cambio. Entonces contamos con una red de expertos para poderlos ayudar en cada uno de la materia que ustedes quieran, ahora sí, incursionar. Pero nuestro negocio es simplemente y puramente la parte inmobiliaria. Mi esposo, Ignacio de Aro, que también labora conmigo, está aquí con nosotros, nos va a apoyar y quisiera también presentárselos a Ignacio de Aro. Gracias, Laura. Mi nombre es Ignacio. Hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes y comentarles que hemos encontrado en estos seminarios una manera más que nos permite apoyar a nuestros clientes en la toma de decisiones. Contamos con la fortuna de tener muy buena amistad y relación con personas tan importantes como Luis y Víctor, que aceptan estas invitaciones para compartir con ustedes su conocimiento y apoyarlos en su mejor toma de decisiones. Nosotros tenemos 15 años y hemos encontrado ese medio de apoyar al cliente más globalmente, independientemente de que
haga negocio inmobiliario o no. La mayoría de las veces termina haciendo el negocio inmobiliario y termina siendo nuestro cliente, pero esa es la principal. Quisiera hacer un comentario técnico. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas, un icono. Por favor, utilícenlo para todas sus dudas al finalizar esto o dentro del proceso de las entrevistas. Si tenemos oportunidad, se las hacemos a nuestros panelistas que hoy tenemos con nosotros. Y si no, posteriormente, en el transcurso del día, se las hacemos llegar a ellos para que les den la respuesta adecuada y ustedes no se queden sin sus dudas resueltas. Bienvenidos todos y aquí estamos. Vamos a iniciarla. Gracias. Pues comenzaremos, Luis. Tenemos tanta inquietud de tanto cliente que nos está preguntando, tanto empresario que nos pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder después de esta situación de febrero, marzo que hemos vivido del COVID aquí en Texas? Y por eso, pues, nos quisiéramos pasarte la palabra para que tú nos dieras esta increíble presentación, acompañado de Víctor con toda la parte del soporte. Pues otra vez, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y primero, pues mandar un saludo a todo el mundo. Ojalá todo el mundo se encuentre bien, con salud. Yo creo que son tiempos, como mencioné anteriormente, son tiempos complicados, difíciles. Y lo primero es la salud, ¿no? Y que todos estemos bien. Entonces, primero, comencemos entonces. Primero, pues, esta época es una crisis económica sin precedente. Esto no había sucedido anteriormente. No fue ocasionado por una cuestión económica, ¿no? Por eso se le llama el gran cierre, ¿no? Nos tuvimos que encerrar en nuestras casas por una crisis de salud, ¿no? La gravedad, pues hoy se sigue viviendo las repercusiones en este momento. Y una situación que ha pasado, que nos está afectando ahorita, es la incertidumbre, ¿no? Sobre la duración y el impacto de esta pandemia, que se ha transformado, se ha causado estos daños económicos, ¿no? Entonces, es muy difícil ahorita, digo. Los economistas siempre nos buscan para hacer pronósticos, ¿no? Y realmente, de por sí somos, como dicen muchos economistas, hasta los economistas lo reconocemos, somos malos para hacer estos pronósticos. Yo creo que, la verdad, muchas veces erramos, ¿no? O sea, agrégale ahorita todavía es más difícil con lo que está pasando, ¿no? Porque el camino de recuperación depende de cómo manejamos la pandemia, ¿no? Eso es primero, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Entonces, esto ha causado, pues, incertidumbre, ¿no? Sobre la duración y el impacto. Y eso ha hecho, como nosotros aquí en el centro y otras instituciones públicas y privadas, a tratar de crear, innovar indicadores de alta frecuencia, ¿no? Ya sabes que un problema que tenemos los economistas es siempre que la información está rezagada, ¿no? Pues, ¿cómo tratar de traer más certidumbre a lo que está ocurriendo ahorita y lo que va a ocurrir en el futuro? Entonces, para esto, en el centro, creamos un indicador muy interesante, semanal, para la economía de Texas, para tratar de medir la actividad económica semanalmente, a ver cómo van las condiciones económicas, si van mejorando o empeorando, dependiendo de los efectos de la pandemia. Lo que realmente es un indicador resumen. En esto, ¿en qué digo? Está basado en el número de aplicaciones de negocios en el estado de Texas, nuevas aplicaciones. La gente que se está declarando en desempleo está ahí. El precio del petróleo en términos reales y las tasas de interés reales. Y esto se mide semanalmente, ¿no? Y actualmente, la buena noticia es que está señalando que hay una mejora en la actividad económica hasta la segunda semana de julio en el estado de Texas. Lo único malo es que está mencionando que si continuamos en una recesión económica. Ese es el indicador, la línea azul que están viendo ahorita, es el indicador semanal. Como mencionaba anteriormente, es de alta frecuencia. Por eso es esos altibajos, ¿no? Y por eso usamos esa línea roja para tratar de medir la tendencia. Pero si ves la gráfica azul al último, a partir del 7 de julio, puedes notar ese rebote, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que se está viendo esa recuperación. Ya tocamos fondo. Va a ser muy difícil llegar a ese fondo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese fondo que vemos ahí tan abrupto fue causado porque cerramos completamente la economía, ¿no? Ya es muy difícil, yo veo, dependiendo de cómo va la pandemia,
que cerremos totalmente la economía otra vez, ¿no? Por los problemas que está ocasionando económicos, ¿no? Entonces, ya ves que ese nivel de caída va a ser muy difícil que lleguemos, pero ahí se ve la recuperación. Si te das cuenta, al último, se ve como una pequeña inclinación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Texas? Desafortunadamente, y en otros estados, el número de casos aumentó, el brote aumentó de gente infectada. Entonces, eso causó que la economía tejana no se abriera por completa como tenía planeado el gobierno estatal, ¿no? Entonces, eso ha afectado la evolución de la economía. Así es. Ahora, te enseñé la gráfica semanalmente. Aquí te estoy enseñando la gráfica mensualmente, cómo se ve esa gráfica, cómo mide la actividad a través del tiempo, pero ahora de una manera mensual. Aquí estoy agregando también el empleo estatal del estado de Texas, que sería la línea roja. Y estoy también agregando dos indicadores muy buenos que se estiman por la Reserva Federal de Dallas, aquí en el estado. Uno es un coincidente, el naranja, que mide la actividad económica en su momento, y el otro, la línea verde, que es un indicador líder, como el que creamos aquí, que es el semanal. Y si te das cuenta, todos tienen esa caída y tienen ese piquito de recuperación. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Ya estamos en un camino de recuperación. Ahora, ¿qué pasó en esos 2 meses que nos encerramos en nuestras casas, ¿no? Desafortunadamente, se perdieron aproximadamente como 1.4 millones de empleos entre marzo y abril. No obstante, ya se recuperaron, ¿no? En 2 meses, en mayo y junio, ya se recuperaron de esa pérdida 475,000 empleos, ¿no? La tasa de desempleo ha bajado a 8.6 cuando en el mes de junio, cuando en el mes de marzo y abril estaba alrededor del 13%. Ahora, lo único preocupante que precisamente hoy salió, que ahorita después que termine lo voy a revisar, son los datos de desempleo, de declaración de la gente que está declarando desempleo. Salen semanalmente. Lo único no bueno es que esos datos no han bajado de manera considerable. Todavía se mantienen altos. ¿Por qué? Volvemos a lo que mencioné anteriormente. El aumento del número de personas infectadas por el COVID-19 ha aumentado en el estado de Texas. Entonces, ha afectado la reapertura de restaurantes y bares, ¿no? Y otros servicios y otras partes de la actividad económica, como los cines también, ¿no? Entonces, esto está afectando que el empleo se recupere más rápidamente, ¿no? Ahorita el caso de Texas, el número de casos, si quieres regresar al otro es alrededor de los 295,000 casos ahorita de COVID-19 al 15 de julio. Ya casi llegamos a los 300,000 en el estado de Texas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esa parte. Sí, porque lo que tú nos estás diciendo, que este desempleo va también en correlación a lo que está pasando de los casos de COVID que tenemos de la gente que está hospitalizada, y que eso lo que queremos es que esta gente, obviamente, primero por salud sane, y que esto como repercusión la economía va a sanar porque va a haber más trabajo también, se van a recuperar. Exactamente, porque ya se puede abrir. Recordando que antes de que sucediera esto, el gobierno del estado de Texas y otros gobiernos tenían ya fechas, ¿no? En esta fecha se va a abrir esto, 25% de los bares, o 50%, y al último no se pudo continuar con esos planes porque aumentaron los casos. Entonces, eso es importante, ¿no? Como lo pongo aquí, ahí está muy claro. El camino a la recuperación económica dependerá de la evolución de la pandemia. Punto. Así es de sencillo, así. De sencillo, pues el enunciado es sencillo, pero complicado, ¿verdad? Claro, aquí, volviendo a lo que mencionabas tú, la correlación entre la gente que se está declarando en desempleo y los nuevos casos. Si te das cuenta, pues iba cayendo esa cantidad de gente declarada en desempleo, y luego ya de repente se vio esos nuevos casos de COVID y se volvió a aumentar, o en cierta manera se niveló, se mantuvo la gente que está declarando en desempleo en un nivel alto. Entonces, eso es lo preocupante, es las cosas que tenemos que monitorear de aquí en adelante, ¿no? Es probable que haya afectado también el ingreso que tuvo la gente a conservar los empleos, ¿no? Con los distintos apoyos del gobierno. Sí, en eso voy a hablar en un momento. Seguramente ahorita se está discutiendo en Washington uno de los apoyos muy importantes, que eran los $600 extra que se le está dando a la gente con desempleo. Mucha gente está argumentando que se está incentivando que la gente no regrese a sus trabajos. Ahorita, pero el problema también es que mucha gente también depende de ese ingreso
para poder pagar sus rentas y para poder mantener un cierto nivel de consumo, ¿no? Ahorita. Ya veremos qué sucede con eso, pero eso es muy importante hacia adelante, ¿no? Perfecto, comprendido. A ver, mira, entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Mucha gente ha hablado de que, oye, ya sabes, la nueva normalidad. No, ¿qué va a pasar ahora? Ya todo el mundo va a trabajar desde su casa. Ya nadie va a querer trabajar en oficina, ¿no? Ha habido casos de tipo, ¿no? Ya todo el mundo quiere vivir en los suburbios. Ya nadie va a vivir en el centro. Pues, oye, la verdad, los cambios estructurales son muy difíciles, ¿no? Ahora, entre más tiempo dure la crisis, se podrá esperar cambios transformadores, cambios en el comportamiento humano, ¿no? Es muy difícil, hasta por experiencia propia, ponte a pensar en tu propia vida, cuando quieres cambiar algo de que, oye, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya voy a hacer más ejercicio, etcétera. Ponte a pensar a nivel oficina, comportamiento industrial que hemos vivido por siglos, de la importancia de los centros urbanos. Un día para el otro no los puedes cambiar, ¿no? Es muy difícil. Entonces, es muy, muy importante pensar de que el cambiar patrones de comportamiento es muy difícil si sucede en el corto plazo. Los cambios estructurales toman tiempo. Lo que sí estamos viendo es que la pandemia aceleró esos procesos que estamos viendo antes del COVID-19. Ejemplo, la parte de las ventas al menudeo, las ventas en línea. Ya sabíamos desde antes del COVID que eso estaba acelerando. Todo el mundo estaba comprando en Amazon, estaba buscando comprar, no, si quieres regresar, todavía no. Estaba comprando, comprar en Amazon, y esa tendencia pues aceleró ahorita con el COVID, ¿no? Ya no podías salir a comprar las cosas al supermercado, pues a las tiendas, ya lo pedías en línea, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que ya hemos visto. La parte industrial de almacenes venía muy fuerte pre-COVID. Ahora lo vemos todavía más, fue uno de los sectores que fue menos afectado, hasta al contrario, se vio beneficiado ese sector por las compras en línea. Entonces, eso es lo que estamos viendo, esos patrones que ya hemos visto se aceleraron, ¿no? Sí, es impresionante. Aquí se habla mucho en Texas del fenómeno del papel del baño, ¿no? De que todo el mundo corría a los supers y compraba cualquier cantidad de papel del baño. O los pedías por Amazon, ¿no? O los pedías por Amazon a las compras que te llegaran a tu casa, ¿no? El papel del baño, ¿no? Pero muchas veces no pasaba, ¿no? O no llegaban, ¿no? Entonces decían que en Texas y mucho en el corredor faltaban mucho bodegas para poder almacenar tanto. Eso era también parte de lo que nos estaba sucediendo, que nos rebasó el consumo en línea a la demanda que teníamos. Entonces, ahora la parte ahora sí industrial está teniendo, yo creo que el mejor efecto en la parte comercial, si se puede decir inmobiliaria. Así es. Y esa tendencia ya la habíamos observado anteriormente, ¿verdad? Era algo que ya venía, pero lo que hizo el COVID lo aceleró más, todavía más, ¿no? Ahora, vamos ahorita a la parte residencial. Ahora, ¿quiénes han sido los más afectados? Desafortunadamente, la gente que se ha visto más afectada ha sido la gente que tiene un nivel de educación más baja, ¿verdad? Y recibe bajos salarios, ¿verdad? Trabajan en esos servicios como los restaurantes y bares que se han visto desempleadas, ¿no? Pero esa es una tendencia que ya existía, esta parte de la desigualdad que tanto hablábamos a nivel mundial de Estados Unidos y México, lo habíamos visto desde antes, ¿no? ¿Quiénes las personas que no estaban progresando? Las personas que no están con niveles de educación más bajos, ¿no? Y hablando del COVID, volvió a pasar esto, aceleró esa tendencia. Ahorita las personas más afectadas, las que perdieron su trabajo, pues son las que trabajan por hora, ¿no? No son las personas que están más educadas en tecnología, en industrias, que pueden trabajar en su casa y ponerse a su computadora, ¿no? Tienen que estar ahí. Entonces, esos son las más afectadas. Pero esas son las mayoría de las personas, la mayoría de estas personas rentan, ¿no? No pueden adquirir una casa. Ponte a pensar ese efecto que tiene la parte residencial. La parte residencial no va a ser afectado por estas personas. Tal vez una de esas personas que guardaron su dinero, ahorraron su dinero, pues iban a lo mejor a moverse, iban a ser esos primeros en comprarse su primer hogar. A lo mejor hubo un grupo que sí perdimos, de esas personas que iban a adquirir su primer hogar, las perdimos por la pandemia, ¿no? Y ahorita están en la incertidumbre, o no tienen trabajo, perdieron su trabajo, o no saben qué va a pasar en su futuro laboral en el corto y mediano plazo, ¿no? Lo que habíamos visto desde antes, esto había ocurrido desde que empezó la recuperación, la expansión y ya se acabó, es que había un rezago muy importante en la oferta de casas, especialmente en las casas con un precio
aquí en el caso de Texas, estamos de Texas, ya California es más caro, Nueva York es más caro, pero en el caso de Texas, las casas con un precio menor a los $300,000 no había oferta. Era muy difícil los niveles de inventarios para conseguir una casa en Austin, Dallas, Houston, San Antonio. Conseguir una casa con un precio menor a $300,000 era muy difícil. Y esto se volvió, estaba mejorando la situación. Los constructores estaban viendo las opciones de cómo construir casas a ese precio, porque la gente estaba demandando casas a ese precio. Así es. Pero, ¿qué pasó? Si vino la pandemia, afectó negativamente también la construcción, ¿no? Entonces, volvemos a ver ese rezago, especialmente en el corto plazo. Lo que sí se vio también es que se reafirmó la preferencia de adquirir una casa, ¿no? Con esto de la pandemia, pues, oye, ya no quiero ir a un departamento, meterme al elevador. Creo que es una situación muy difícil lo del elevador, que te puedes contagiar, o un multifamiliar, y digo, pues mejor quiero vivir en una casa, ¿verdad? Entonces, esto como que reafirmó esa preferencia de las personas de buscar adquirir una casa. Sí, disculpa, Laura, ibas a decir algo. Así es, a esto lo que te puedo decir que fue impresionante y lo acabo de reafirmar en un forecast que estuve antier, es que la construcción nueva rompió récords ahora en junio de ventas. Impresionante, porque también con la parte de que el crédito está tan barato, con una tasa de interés tan baja, con eso de que también mucha gente se está mudando de otros estados, también hay muy poco inventario y mucha gente no quiere ahorita que se muestre su casa por el COVID. Hay muy poco inventario y nos está faltando tierra, porque para que los números salgan, para que los constructores puedan seguir adelante, falta esa tierra para poder comprar para poder hacer ese affordable housing, que se vuelven dorm cities alrededor de las ciudades metropolitanas, ¿no? Pero lo interesante es, tú dices muy bien, sí, toda esa gente que quería hacer su first time home buyer, que quería comprar su primer hogar, desgraciadamente ahorita tuvo que ponerse en espera, más sin embargo tanto no se vio tan afectado porque también nos llegó muchísima gente de otros estados que también puede comprar estas casas porque las tasas de interés están muy bajas. No sé qué me puedas decir al respecto porque lo vimos mucho. No tienen inventario ahorita. Sí, no, ahorita voy a mostrar unas gráficas hablando de eso, de los inventarios por rangos de precios, y sale muy claro cómo los inventarios en esos rangos, donde existe la mayor demanda, el mayor número de ventas, está históricamente bajo, ¿no? Continúa muy bajo, y bajó todavía más, iba mejorando, y bajó más. Ahora, los compradores que vienen de otros estados, hay mucho movimiento, hay mucha inmigración en el estado de Texas, pues sí, lógicamente, si vienes de California, para ellos estos precios pues, son regalados, ¿no? Ellos pueden comprar una casa de $400,000, $500,000 fácilmente en comparación con un residente aquí de Texas, ¿no? Que está acostumbrado a sus precios. Pero sí, hay una situación ahí ahorita difícil. Tú lo mueves y hacia adelante. Este mes rebotaron las ventas aquí en el estado de Texas. Pero hacia adelante el problema va a ser si las gentes van a poder ofrecer sus casas a la venta, el inventario, la oferta de casas. ¿Cuántos se van a poner cuántas gente va a salir y va a ofrecer su casa a la venta? Entonces, eso tiene un efecto en el número de ventas, ¿no? Podemos tener, porque sí existe la demanda, ¿verdad? Y eso te lo refleja el número de meses de inventario, ¿no? Que es muy bajo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con los apartamentos, no? Eso es muy interesante, ¿no? Ahorita un tercio de los arrendatarios están protegidos para ser desalojados, ¿no? Sí. Una moratoria temporal que cubre las propiedades, pero que tienen hipotecas federales. Y esos desarrolladores obtuvieron una hipoteca federal para realizar su desarrollo, ellos les ofrecieron una moratoria para que no pagaran la renta, ¿no? Y es un tercio del mercado, ¿no? Eso se vence el 25 de julio. Algunas ciudades, particularmente, digo, Austin, un caso como Austin, han establecido moratorias temporales por su cuenta. Ahora, la cuestión que ya Nacho mencionaba anteriormente, algunos arrendatarios están desempleados, ¿no? Yo lo mencioné, hay mucho desempleo, ¿no? Mucha gente se está declarando desempleo, ¿no? Ahorita. Y pues dependen de esos $600 de parte de su ingreso y eso se vence el 31 de julio y ahorita sigue en discusión. Ahora, por el otro lado, la otra discusión, yo lo mencioné, es que dicen que está desincentivando a la gente que regresa a la fuerza laboral esos $600. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta ayuda se pare? Afortunadamente, si reviso los datos de los pagos de la gente de las rentas, siguen siendo altos. La gente sigue pagando su renta hasta este momento. Claro, tienen este apoyo gubernamental. ¿Qué pasa cuando este apoyo gubernamental se termina? ¿Sí?
no han sido condenados a rentas en unos casos y tienen que ser liquidadas. Vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué pasa si los arrendatarios no liquidan sus adeudos y los arrendadores no pagan sus hipotecas? Esto puede afectar el futuro desarrollo multifamiliar, ¿verdad? Porque se vuelve más riesgoso en el corto plazo. Lo que sí vamos a poder ver, yo creo, en estas ocasiones, la gente necesita un lugar donde vivir, por default. La gente tiene que encontrar un lugar donde vivir. Lo que podemos ver es que hay movimientos de multifamiliares de la clase A más baratos a la B y a la C, ¿no? Esperarías esto durante este año, esta transición, ¿no? Así es. Para la parte comercial, mira, también igual, muy sencillo. Hay una relación muy fuerte entre vacantes comerciales, ya sea oficina, ventas al menudeo, comercial, industrial, y desempleo. Entre más tiempo de desempleo, más grande va a ser el impacto negativo. Ya mencioné esto, ya se había dado esta reestructuración de las ventas al menudeo y el desarrollo industrial, el almacén se aceleró por el COVID-19. Vuelvo a lo mismo, no todo el mundo puede trabajar de su casa. ¿Cuál es el futuro de las oficinas? Pues un caso, digo, que también pasó, que fue una epidemia, no fue tan fuerte, pero que pasó en Hong Kong, fue el SARS, ¿no? Y realmente no tuvo un gran impacto, no se abandonó ese desarrollo de uso de oficinas. Ahora, Hong Kong, pues claro, el espacio es más limitado. A lo mejor aquí en Texas puedes crear oficinas más pequeñas, ¿verdad? O crear más espacio. Todo eso es posible, ¿verdad? Pero no se abandonó totalmente la idea que va a haber una oficina, ¿no? Porque hay beneficios con la oficina, ¿verdad? El efecto del networking, ¿verdad? Los contactos que creas, la experiencia que creas, especialmente si eres joven. Yo quiero trabajar en un lado, así mi experiencia de haber trabajado en el Banco de México, viendo propia, de conocer a todos esos economistas con los que trabajé, todas esas amistades, todas esas relaciones, pues se pierden, ¿verdad? Entonces, no todo lo puedes hacer desde tu casa, ¿verdad? Es muy difícil. Yo digo, lo hemos vivido ahora, todos, yo creo, y la verdad, a mí yo tengo hijos pequeños y no ha sido fácil trabajar desde mi casa, ¿no? Yo extraño venir a mi oficina por lo menos unas cuantas horas, ver gente, platicar de la economía y luego regresarme a mi casa, ¿no? Hay casos que las mujeres, ayer escuchaba una nota muy interesante de una mujer de CBRE, que para las mujeres esto es más difícil, porque cuando sale que el papá ahorita que salía mi hijo o mi hija y la pongo aquí, todo el mundo, es hija, salió la hija de Luis, el papá de Luis, todo el mundo le dice, pero cuando es una mujer es más difícil, porque la hija se acerca, oye mamá, no encuentro mi camiseta de unicornio, oye mamá, no, oye, tengo hambre. El papá pues ahí lo deja, ¿no? Pero la mamá ahí está, ¿no? Entonces para la mujer todavía es más difícil el trabajar de casa. No, y a eso súmale que todo lo que son las daycares y o sea, todas las ayudas, apoyos para la mujer, para los hijos están cerrados, pues eso lo va complicando todavía más, ¿no? Sí, y eso va a complicar la recuperación total. Porque hay notas muy importantes en las que te dicen que hay muchas personas, el papá o la mamá, uno de los dos, te van a tener que quedar en casa. Entonces no pueden regresar a la fuerza laboral. Entonces ese 1.4 millones de empleos que perdimos aquí en Texas, pues nos van a recuperar así. Si no hay escuelas, no van a poder regresar a la fuerza laboral. Entonces Claro, ese empleo no se va a recuperar. Entonces hay cosas ahí que todavía nos faltan, ¿no? Volviendo lo mismo, depende de la evolución de la pandemia, ¿no? Ahora, sí. Densidad y traslado, ¿no? Esto ya. Ahorita hay una preferencia, yo creo, por menor densidad y menor tiempo de traslado, ¿no? Por lo que está pasando. Y más espacio, porque se disminuye la probabilidad de infección, trabajar desde su casa, cuando se puede en algunas ocasiones. Ahora, ¿qué pasa si una vacuna es descubierta? ¿Qué va a pasar con todas estas tendencias que estamos viendo, no? ¿Se da un cambio estructural? Volvemos también otra tragedia que pasó, fue septiembre 11 en la ciudad de Nueva York. En ese momento mucha gente pronosticaba que iba a ser una salida masiva a Nueva York, ¿no? Todo el mundo se iba a Nueva York, que iba a Nueva York porque por edificios grandes, por el ataque terrorista. Ahora, lo que sí estamos viendo, porque Texas se ha beneficiado, son los impuestos. Los impuestos estatales, locales, las regulaciones, tienen un efecto más fuerte. ¿Por qué la gente de Nueva York se mueve a la Florida? ¿Por qué la gente de California se viene a Texas? Pues la regulación de los impuestos. Aquí no hay un impuesto estatal. ¿Verdad? Aquí es muy pro negocios. La gente, como se dice, vota con sus pies. Eso yo creo que tiene un impacto más fuerte en la regulación en los impuestos. Yo creo que es un incentivo más fuerte de salirte de esa región donde vives o lugar donde vives para mudarte o emigrar a otra parte.
te da más cambios, ¿verdad? Fíjate que este verano en particular hemos tenido el caso de muchas gentes que se han mudado para Texas sin conocer aún la ciudad. Porque como trabajan en línea, deciden y hacen su research, hacen toda su búsqueda y dicen, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está manteniendo estar en esta ciudad? Donde el costo es más alto, donde tenemos la doble tributación. Y se han llegado a venir sin ni siquiera haber venido una sola vez. A mí me ha impresionado. Nunca en los 15 años que hemos estado aquí hemos tenido tanta migración de gente sin ni siquiera conocer las ciudades. Es cuenta la gente, por eso digo, vota con sus pies, ¿no? Y yo creo que eso de los impuestos tiene más efecto que uno de esos, eso como septiembre 11 o algo así. La gente de Nueva York, porque hay mucha gente se está yendo a Nueva York por la, como tú dices, la cuestión tributaria, ¿no? La doble tributación, ¿verdad? Ahora, volviendo a las buenas noticias, en junio, necesitamos algo de buenas noticias, rebotaron las ventas, ¿no? Las ventas aquí en Texas, ¿no? Aquí estoy viendo la gráfica para Texas. Estos datos son de los listados de los agentes de venta. No es todo el mercado, pero representa la gran parte del mercado de las casas que están en venta en la economía de Texas. Como tú puedes ver esa V muy marcada, esa V marcada, el rebote, ¿no? Y rebotaron aproximadamente de mes a mes como un 29%. Entonces te das cuenta de ese rebote. Ahora, Laura mencionaba un punto muy importante. Había inventarios, había gente que estaba interesada en vender su casa y todo. La situación hacia adelante, para que este rebote se mantenga, es que los listados de nuevas casas a la venta continúe hacia arriba, que la gente está dispuesta a vender su casa. Ahora sí, las tasas de interés son muy bajas para tratar de ayudar a la economía. Históricamente, las tasas para hipotecas a 30 años están por debajo del 3% a nivel histórico. Pero la cuestión es aquí, pues, también tiene el efecto de la pandemia, ¿verdad? Y la certidumbre de mi trabajo. Sí, las tasas pueden estar muy, muy bajas, ¿verdad? Pero primero, si no hay casas que me pueden ofrecer, que yo pueda comprar o que yo pueda ver, pues no puedo seguir a comprar una casa. Dos, si tengo miedo que me voy a enfermar, pues no voy a salir, ¿no? Si tengo incertidumbre sobre el futuro de mi trabajo, pues a lo mejor no compro la casa, aunque la tasa de interés sea baja, ¿no? O sea, todas esas cuestiones. O sea, a mí lo que hacia adelante que voy a estar revisando es el listado. ¿Cuántas casas están ofreciendo el inventario? ¿Cuántas casas están ofreciendo ahorita a la venta, ¿no? Para que esa V continúe hacia la alza, ¿no? Pero te das cuenta que ahí está el mercado, ¿no? El mercado de las casas en el estado de Texas, no sé, así. Pues la pandemia fue el cierre, pero ya se están recuperando, ¿no? Claro, y también yo creo que otro factor que puede ser muy interesante observar es si mucha gente va a hacer lo que llamamos el right sizing, ¿no? Que también hay gente que va a decir, ¿para qué tengo una casa tan grande si ya nada más somos dos? Entonces va a cuidar o va a hacer algunos ajustes económicos y también puede haber que se acomode a un nivel de casa, que si tiene una casa de 800 se vaya una de 500, una de 500 se vaya una de 300. Entonces eso también puede ser un factor interesante a ver cómo va a haber gente que va a haber correcciones en cuanto a su economía, en cuanto a la vivienda. Sí, eso es muy bueno porque aumenta los inventarios de casas. Ayuda a que más casas, haya más oferta de casas para que gente pueda ir y comprar aquí una casa, ¿no? Ahora, la misma tendencia se observó en las zonas metropolitanas más importantes de Texas, ¿no? Aquí están las 5 y te das cuenta ese mismo comportamiento, ese rebote en las ventas, ¿no? Sí, impresionante. Todo Texas igual, las 4 grandes. Ahora, aquí está la parte negativa, el inventario. Disminuyó después de la pandemia. ¿Qué pasó? Volvemos a lo mismo. La gente no está saliendo a vender su casa. La construcción de nuevas casas se interrumpió por la pandemia. Entonces vemos que la línea esa rayadita negra, que está alrededor del 6, nosotros consideramos un mercado normal de 6 meses de inventario. Nivelado. Y te das cuenta, está por debajo. Y te das cuenta, a partir de mayo todavía se ve esa caída más fuerte. Y es como una tendencia, pues, digo, relativamente de mejoría hasta que pasó lo del COVID y se estaba mejorando la oferta de casas y el mercado de casas. Este año, antes pre-COVID, esperábamos un año muy fuerte para Texas. Muy fuerte. Y realmente te dabas cuenta con ese línea de inventario y ves cómo ves la caída. Porque los constructores, como mencioné anteriormente, están descubriendo las maneras para poder ofrecer casas a precios más bajos donde la demanda estaba muy fuerte. Pero vino el shock negativo del COVID y te das cuenta cómo están los inventarios pues, bajos. Ve el caso de Austin, ¿no? Está por debajo de los 2 meses. Sí, no, más pronunciado.
está más pronunciado. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, esto, si no hay casas, si no hay inventario, pues no puedes vender casas y las ventas no pueden subir, ¿verdad? Entonces, ahí eso es muy importante hacia adelante, ¿no? Claro, y ahorita los condados están cerrados en la parte para dar permisos de la construcción también, entonces eso va alentando los procesos para la construcción de nueva vivienda, ¿no? Ajá. Ahora, ya, a unos mercados, puntos, digo, de precios. Eso es muy importante para que te des cuenta dónde está la demanda más fuerte, ¿no? Mira, el caso de Texas, y esto lo puedes hacer para Austin, Dallas, Houston, San Antonio, ¿no? La mayoría de las ventas, si te fijas, la distribución por precio, la mayoría están entre ese rango de esa línea verde, de 200 a 300 mil dólares. Esa es donde está el 35% de las ventas están en ese rango. ¿Cuánto? ¿El 75? 35%. 35%, ok. 35% de las ventas están en ese rango. Ahora, fíjate en el inventario para ese rango. Es el más bajo, de 2.2 meses. Entonces, no hay casas a la venta, no se están ofreciendo. Entonces, ahí te das cuenta dónde está el punto fuerte, ¿no? Ahora, si quieres comprar una casa por arriba del medio millón de dólares, hay inventario. Tienes 7.2 meses de inventario, ¿verdad? Pero no, la mayoría de las ventas no están en ese rango de precios, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Que te comento anteriormente. Te das cuenta dónde está la demanda, pero la oferta no está a la par con esa demanda, ¿no? Y está afectando las ventas hacia adelante. O sea que hay que comprar casas de más de $500,000. No, pues sí, pero la verdad que sea, el problema es que la mayoría de la gente no tiene ese nivel de ingreso, ¿no? Claro. Afortunadamente. Ojalá todo el mundo tuviera ese nivel de ingreso para comprar una casa con ese precio. Ahora, eso yo lo mencioné desde el empezar, ¿no? Es un choque temporal, no es una crisis económica, pues es totalmente diferente a lo que hemos vivido en el pasado. Es muy difícil que los precios de las casas bajen, ¿no? Ya se me puede decir, no, pues 2008-2009 pues fue ocasionado por una burbuja en la parte de las casas, ¿no? Aquí no estamos viviendo eso. Esta gráfica te enseña que los precios no han bajado, se han mantenido los precios, ¿verdad? Mucha gente al empezar me pregunta, oye, ¿los precios van a caer? ¿Se van a bajar? Y decía, no se van a bajar, no se van a caer. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir. En los precios hay muchos factores aquí para determinar un precio de una casa, ¿no? La gente quiere vivir aquí, le gusta vivir aquí, ¿verdad? Se está mudando. No es como, para que un precio caiga, hay más cuestiones estructurales para ver una caída en los precios, ¿no? Es cuando de plano ya no quieres vivir en un lugar, no hay contaminación, vámonos de aquí, vamos a salirnos de esta ciudad. ¿Ves? Ahí es la fortaleza de la parte residencial. Los precios se han mantenido, ¿no? No han caído. Y te fijas, si fijas el precio más alto en el estado, la región es Austin, ¿no? Austin es unos precios medianos hasta junio 20, y te das cuenta que el precio más alto está ubicado en la ciudad de Austin. ¿Qué esperaríamos eso, no? Porque también tienen los ingresos más altos y la mezcla industrial para Austin de más alta tecnología de empleos también, ¿no? Pero ahí te das cuenta, ¿no? Cómo se ha mantenido el mercado, ¿no? Ahora, también ponte a pensar que a la misma manera que la gente no quiso comprar casas, la demanda, la oferta también se contrajo, ¿no? Ahí vimos el inventario. Mucha gente no salió a ofrecer su casa. Tú nunca viste esa caída en los precios también, en el corto plazo. Así es, porque tenemos muy poco inventario y otras gentes también decidieron refinanciar, ¿no? Así es. Mucha gente, yo he incluido, yo refinancié. Aproveché las dos. Estamos en las mismas, ¿no? Que sí. Mejor espero a ver qué va a pasar y mejor refinanció, ¿no? Entonces, sí, todos esos factores han apoyado y con tanta migración que tenemos de gente, pues nos falta inventario, definitivamente. Así. Los clientes que van llegando están espantados de ver de lo poco inventario que hay. Así y ahora acaban de anunciar que se viene Tesla, ya oficialmente aquí a Texas, Tesla Texas, pues todavía mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, para nuestros clientes pasados, ha sido todas estas gráficas, todo lo que vas mostrando, una tranquilidad el ver que no se desplomaron los precios, que su propiedad, la inversión que ya tienen hecha acá en Texas, continúa en términos normales, ¿no? Y aparentemente, como lo comentas, no se ve no se vislumbra que se vayan a caer los precios. No. Ahora, a mí me preocuparía en el momento que el lugar donde vives ya no es atractivo, ¿no? Eso es un problema muy fuerte. Aquí hay trabajo, hay crecimiento económico, la gente quiere vivir aquí, ¿no? La parte pro negocios, los impuestos,
todo eso beneficia a que Texas sea un lugar atractivo donde vivir, ¿no? Preocúpate en zonas ya, en parte de Estados Unidos, donde tienes el problema tributario, o efectos de contaminación, o la zona, o la caída de la industria, ¿no? El empleo en esa zona, pues ya te quieres ir de ahí, ¿no? Eso sí eso sí es un problema muy serio de poder arreglar, que se va a reflejar en los precios de las casas, ¿no? Ahora, interesantemente, pues tú pensarías, ¿no? Que con lo que está pasando, la parte de que fueran, digo, pues la vivienda fuese más económica, ¿no? Pero desafortunadamente esta gráfica que te enseña después del COVID ha bajado un poquito la parte económica, ¿no? Si es más asequible o no. La gráfica básica te enseña para que sea más asequible es que subes el índice, subes el valor, ¿no? Y te das cuenta, a partir del 2019 bajó. ¿Pero por qué bajó? Los precios pues, siguieron altos positivos, ¿no? Las tasas de interés bajaron de hipotecas, pero el ingreso cayó, ¿verdad? Hemos visto eso. Aunque ha sido suplementado por el gobierno, ¿verdad? En ciertas maneras, por esos extras $600 que nos dio el gobierno y por el cheque que nos recibimos, que nos ayudó el gobierno, realmente el ingreso sí contribuyó a que la vivienda se hiciera un poquito menos económica, ¿no? Ahora, lógicamente, si comparamos Texas con California, pues, somos más económicos que California, mucho más, o Nueva York. Pero en cuestión de aquí de Texas sí se vio una caída en la parte de la parte económica. Pero fue por eso, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora, ya mencionamos tú, ve las tasas, ¿no? Ve este nivel de tasas históricos. Es hasta junio, el corte, pero si le seguimos ahorita, está por debajo del 3%, esa línea azul, esa hipoteca a 30 años, la tasa de interés, ¿no? Los bonos de 10 años del Tesoro también a niveles históricos bajos, ¿no? Para todo esto, si te acuerdas de tu clase de economía, de principios de economía, una tasa de interés nominal es igual a ¿qué? A la tasa real de rendimiento más la inflación esperada. Si fíjense en la línea negra, ve la inflación, cómo está a niveles históricos bajos, que afecta a que las tasas nominales también sean muy bajas, ¿no? Pues todo eso contribuye a que las tasas pues, estén a niveles bajos, ¿no? Históricos. Y es parte de la política monetaria de la Reserva Federal para tratar de ayudar a la economía, ¿no? Al activarla y se dé la recuperación económica durante estos momentos tan difíciles, ¿no? Tan complicados. Y esto se espera que continúe 2020, 2021, ¿no? Continúen los niveles bajos de tasa de interés. Porque además... La gráfica muestra una tendencia hacia la baja. ¿Continuará así? Yo creo que se va a mantener, ¿no? Se va a mantener la tasa. Ahora, ojalá no llegue a la baja porque tampoco quieres que sean negativos, cara. Porque no significa que estamos muy mal económicamente. Sí, exacto. Entonces tú quieres que por lo menos estabilice esos niveles. Tampoco quieres datos tan bajos porque algo está mal en la economía, ¿no? Continuamos en recesión económica. Porque como mencioné, la tasa nominal es igual a la tasa real y la tasa real está más basada en las expectativas de crecimiento a largo plazo. Entonces, si las expectativas de crecimiento están muy bajas, pues la tasa nominal también va a ser baja. Y las expectaciones de inflación también van a ser bajas, causando que las tasas sean bajas. Tampoco quieres eso, porque eso significa que la economía no va a crecer, ¿no? Y tampoco queremos eso, ¿no? Claro, no. Definitivamente. Pero eso sí se van a mantener bajas. Ahora, ¿qué está pasando con los apartamentos? Si te fijas en los apartamentos, es el cambio. Tenemos el lado izquierdo, lo divide en cuadrantes, ¿no? Esa línea verde lo divide en cuadrantes, ¿no? Del 0, divide el 0% por los lados. Del lado izquierdo tenemos el cambio en la renta, es nominal, y luego tenemos el cambio en los vacantes, ¿no? Y te das cuenta cómo ya todo está las rentas, cómo han caído, cómo están en el cuadrante. La mayoría se encuentran en ese cuadrante del lado izquierdo, ¿no? Sí. La raya, donde tienes el porcentaje de rentas negativas y tienes la caída o la subida en vacantes hacia arriba, ¿no? La gente no está rentando, no, digo, se ha caído ese incremento en la gente que está buscando rentar un apartamento. ¿Por qué? Pues por la pandemia, ¿no? Ahora, ve el caso de Midland, Odessa. ¿Por qué tenemos ese nivel tan bajo? Porque desafortunadamente Midland, Odessa depende del petróleo. Entonces, Midland, Odessa ha sufrido muy seriamente por la pandemia, por la recesión, pero agrégale la parte del petróleo, ¿verdad? Houston todavía está positivo, pero Houston es una economía más grande, más diversificada. Sí, el petróleo es muy importante en Houston,
pero Midland es lo que era Houston, ¿qué te gusta? Los 80s, ¿no? Todavía. Era todavía de un caballo, ¿no? Como dicen, de un one pony, como dicen los gringos, ¿no? Midland, por eso es esta caída tan fuerte en Midland, porque el problema fue, además de la pandemia, el efecto del petróleo, ¿no? La caída tan fuerte de los precios del petróleo. Pero si te das cuenta, te estás dando cuenta del efecto de la pandemia, ¿no? Cómo la renta, el porcentaje de rentas es negativo, no han aumentado, y el nivel de ocupación ha bajado, ¿no? Ahora, este es el caso, vamos a verlo ahora si regresarte, te pasaste uno. Sí, me pasé un. Sí, no pasa nada. Vamos a ver los cuatro, el multifamiliar para Austin, Dallas-Fort Worth, Houston y San Antonio. ¿Cómo está? Lo que estamos viendo es lo que lo mencioné anteriormente, ¿no? Esta gráfica te enseña el porcentaje de desocupación y el crecimiento de la renta efectiva para el multifamiliar, ¿no? En Austin. Lo que hicimos aquí en el centro, creamos esa línea gris que ves ahí, creamos una tasa de desocupación natural, como la que te mencioné anteriormente, los 6 meses de inventario para las casas. Hicimos lo mismo para cada zona, para cada región, calculamos cuál es la tasa natural de ocupación para esa zona, ¿no? Para ver si la ocupación va a bajar, va a subir, o si las rentas van a caer o subir. Y lo que puedes notar ahí es que las rentas efectivas están cayendo, pero la desocupación aumentó. Y ya estás por arriba de esa tasa natural, ¿no? Entonces te dice que estás arriba, que causaría que las rentas caerían efectivas. Entonces estás viendo los efectos negativos de la pandemia aquí, ¿no? A través en el segundo trimestre del 2020. ¿Seguimos la siguiente? Lo mismo está sucediendo en Dallas-Fort Worth. Ves lo mismo. Ves cómo la tasa de desocupación está aumentando y las rentas efectivas están cayendo, ¿no? La tasa de crecimiento. Y estás por arriba también de la tasa natural en Dallas-Fort Worth. La siguiente. Houston, lo mismo. La desocupación está aumentando, las rentas efectivas están cayendo y ya estás arriba de esa tasa natural como resultados de la pandemia, ¿no? La siguiente. Y en San Antonio, igual. La misma tendencia. Entonces, aquí todos los mercados estás viendo el efecto, el choque negativo que se está causando esta pandemia, ¿no? Y que esperaríamos, ¿verdad? Toda la parte multifamiliar. La parte multifamiliar. Ahora, continuamos con la parte de las oficinas, por favor. Ok, aquí interesante, igual, las tasas de desocupación aumentan. Lo bueno es que como que las rentas se están manteniendo. El caso de eso es Austin, ¿no? Austin es un mercado muy diferente, muy dinámico. Lo que estamos viendo es esto, ¿no? La tasa de ocupación está aumentando, pero las rentas se están manteniendo todavía, no han caído, ¿no? Eso es bueno. Sí, Ahora, bueno. seguimos a la siguiente. Pero lo que sí vemos, aquí la absorción, la demanda, la absorción es básicamente la demanda, la absorción neta. Es la demanda de oficinas, de espacio, menos la oferta. Si la absorción es positiva, es que hay crecimiento, ¿no? La absorción neta es positiva, ¿no? La demanda sigue siendo positiva. O es más arriba, sobrepasa la oferta, ¿no? Pero lo que hemos visto antes de pre-COVID, ya la demanda para espacio de oficina ya era negativa en Austin. Ya habíamos visto esto, ¿no? Y muy importantemente, ¿qué ha pasado? El empleo, el crecimiento del empleo, en particular para las oficinas. Aquí el crecimiento que estamos midiendo, es el empleo en oficinas, ¿eh? No es el empleo total de Austin. Es específicamente el empleo que va a trabajar en una oficina. Los abogados, los servicios profesionales, básicamente, ¿no? Están ahí, en esa línea roja que ahorita ves. ¿Ves? Ya se había veniendo caído, ¿no? Cayendo ese empleo, crecimiento de empleo. ¿Y qué estabas viendo? Que la absorción se está viendo negativa, significando que la oferta en ese momento, pre-COVID, ya era más arriba que la demanda de oficinas en Austin. Ahora ya ves que se mantuvo pues, por los efectos del COVID, ¿no? Claro, claro. Mucho más gente está trabajando de casa, definitivamente. Sí. Porque también Austin ha demostrado que dentro de COVID, tú me lo dijiste, ahí está. Que es la ciudad donde más gente no ha perdido su trabajo, o sea, más gente ha conservado su trabajo por la tecnología. Así es. Entonces, lo que esto demuestra también es que más gente está trabajando de casa, ¿no? Sí. Sí, va a ser interesante por Austin, porque Austin es un lugares donde pues, es un lugar de alta tecnología. Realmente necesitas tantas oficinas, así necesitarías tantas per se oficinas o
en Austin. Yo sé que ha habido un boom, pero hacia adelante, a largo plazo, una cosa que preguntarse, que debemos de preguntarnos para el caso de Austin, realmente, si eres high-tech, vas a necesitar tantas oficinas, a lo mejor un centro donde puedes ir y ver a tus jefes y unirte, pero realmente para el futuro de Austin va a ser eso. Es una cuestión, pues, después podemos hablar de eso, ¿no? Para Dallas-Fort Worth, ¿qué pasó? Igual, aumentan las tasas de desocupación y las rentas se mantienen. Puedes ver que, pero eso sí puedes ver, que ahora sí ya Dallas-Fort Worth también está arriba de la tasa natural de desocupación, ¿no? Pero como quiera, las rentas se mantuvieron, ¿no? Bastante bien. Ahora, volviendo a lo mismo, pre-COVID, ya Dallas, había un boom muy fuerte de oficinas en Dallas, antes de pre-COVID, y gente hablaba que pues, estaba pasando en Dallas. Ya te das cuenta que se acentuó la caída negativa en la absorción post-COVID, ¿verdad? Entonces ahorita hay más oferta de la demanda y ves la caída en empleo de servicios profesionales para ocupar ese espacio, ¿no? Fuerte, pues se ve. Houston ya tenía problemas de oficinas de antes, ¿eh? Houston tuvo problemas de oficina desde que cuando fue el boom petrolero y luego la caída del precio del petróleo, el bust, como le dicen aquí, la caída ya construyeron demasiado. Siempre dicen que construyen demasiadas oficinas en Houston y lo podemos ver aquí. ¿Ves esa línea azul? ¿Cómo está consistentemente alta? Así 2015, que fue la caída del precio del petróleo, y cómo se aumentó esa tasa de ocupación considerablemente. Como las rentas, como todavía se mantuvieron y luego ya cayeron por la pandemia, se aceleró el proceso. Entonces, Houston tiene un problema muy serio de sobreoferta. Lo podemos ver en la siguiente gráfica. Siempre ha sido mucho más vulnerable Houston, ¿no? Entre Sí. esto y luego que le ha pegado el Katrina, el Harvey, el petróleo, o sea, siempre ha tenido mucho más vulnerabilidad en la parte inmobiliaria, ¿no? Sí, especialmente las oficinas, siempre construyen de más. Siempre ha sido reconocido eso, los 80s, 90s, como que el proceso del petróleo acelera las expectativas, la gente reacciona demasiado, sobre reacciona, y empieza a construir demasiado, ¿no? Y aquí podemos ver la posición negativa. La otra cosa que tiene Houston tiene algo que no tiene problema casi de zoning, de zonificación. Cuando Sí. en otras ciudades hay muchas limitantes en cuanto a los permisos de zonificación y Houston no. Entonces yo creo que también por eso lo hace un poco mucho más fácil para la gente hacer oficinas, ¿no? Sí, ahora, con todo y eso, hay muchos estudios que te dicen que con todo eso que dependen un poquito, digo, del petróleo, el crecimiento económico ha sido muy bueno, ¿no? Muy positivo, ¿no? Aún con esos shocks, Houston se ha beneficiado bastante, aún con esas caídas tan fuertes en el petróleo, el crecimiento te lo demuestra, ¿no? Como es una ciudad tan importante, la cuarta ciudad, quinta ciudad más grande en el país, ¿no? Por algo es, ¿verdad? Claro. Aún con las caídas del precio del petróleo, ¿no? Porque se ha diversificado muy bien, ¿no? Sí, también se ha diversificado, ¿no? No totalmente, y lo ves en el empleo y todo, ¿no? Como antes, digo, la situación hubiera sido mucho peor que ahorita, ¿no? Pero no ocurrió eso. La opción negativa, continua negativa. Ahora San Antonio, ¿cómo está San Antonio? Digo, ahí puedes ver cómo sigue negativa. San Antonio, pues igual, ¿no? Aumentó y aquí sí las rentas cayeron un poquito, pero siguen siendo positivas. Pero ya ves esa tendencia que está por arriba de la tasa natural de su ocupación, ¿no? San Antonio, fíjate que era positiva la posición y ahora por la pandemia se convirtió negativa. Ahí ves el efecto negativo del COVID, ¿no? Y el empleo cómo cayó, ¿no? Y afectó eso, ¿no? Pero pre-COVID era positivo, ¿no? El menudeo. ¿Qué pasaba con el sector del menudeo? Pues vemos que las vacantes todavía están por debajo de la tasa. En Austin, el caso, la tasa de desocupación se mantiene, ¿no? No subió, pues COVID. Las rentas sí cayeron, ¿verdad? Pero no ha aumentado esa desocupación en el mercado de Austin. No. La posición sí se volvió negativa, pero fue por el efecto, la caída en el empleo, ¿verdad? Y la gente ahorita pues no está demandando espacios para ventas comerciales, ¿no? Sí, no, definitivamente. Ahora, Dallas-Fort Worth, pues sí ves ese aumento. Ahí sí viste, aumentó la tasa de ocupación mientras las rentas bajaron, ¿no? Considerablemente en Dallas-Fort Worth, aparte del menudeo. Y vemos, pero pre-COVID, ya desde pre-COVID ya se estaba viendo esa tendencia, esa demanda por espacio era negativa, ¿no? Y aún en el empleo se vio una mejoría, el crecimiento, pero la demanda continúa a la baja. Siguiente, por favor. Houston, el mercado fuerte, vemos eso, la desocupación aumenta mientras las rentas bajan.
Y aquí igual, fíjate, Houston tiene un sector fuerte, tiene un sector fuerte de ventas al menudeo. Y fíjate que el primer dato negativo ocurrió después del COVID-19, el 2020. Había bajado el crecimiento, la demanda, pero ya se vio la caída fuerte a partir de la pandemia, ¿no? El segundo trimestre de 2020. Ahora, ¿qué tal con San Antonio? El menudeo sí se ve, las rentas siguen subiendo, pero la tasa de desocupación aumentó, ¿no? Y ayer, otra vez, San Antonio, ya habías pre-COVID, la demanda por espacio ya era negativo para las ventas al menudeo, y ahora con el empleo pues se desplomó, ¿no? Es una situación difícil ahí en ese sector en cuestión de San Antonio. Ahora, industrial, el sector que yo creo que ha leído mejor, digo, no se ha visto esa caída como la parte de oficinas o especialmente ventas al menudeo. Aquí interesante, la desocupación aumenta, pero estás por debajo de la tasa natural de desocupación. Se aumentó, pero la renta sigue subiendo hacia el alza, ¿no? Aquí igual, la absorción es negativa, pero el empleo sigue siendo positivo, ¿no? Sí cayó el crecimiento, la tasa de crecimiento, pero el empleo sigue siendo positivo para ese sector, que es el sector de almacenamiento, ¿no? Ese es el empleo que estamos hablando. Sí. Aquí en Dallas también, Dallas es un centro, para la gente que nos conozca, es un centro muy importante de distribución, almacenamiento para toda la República, para todo el país de Estados Unidos. Americana, ¿no? Para todo Estados Unidos. Entonces, uno de los fuertes de Dallas-Fort Worth es esa parte, esa zona de distribución de almacenamiento a nivel nacional, ¿no? Internacional también, ¿no? Pero si te ves ahí las rentas, cómo han subido y cómo, aún con el COVID, la tasa de desocupación va a la baja, ¿eh? Entonces, es lo que mencionábamos, la diferencia entre cada mercado, cada zona y cada mercado, ¿no? Sí, el centro logística que tiene Dallas es un hub de los más grandes de la Unión Americana. Así es. La absorción positiva totalmente aumentó. Te das cuenta cómo este sector en Dallas-Fort Worth pues sigue positivo. Es de los sectores que no ha visto impactado por los problemas de la pandemia del COVID-19, ¿no? Aún con la caída del empleo. Pero la absorción sigue siendo positiva muy fuerte, ¿no? Para Houston, una parte también que está creciendo la parte del almacenamiento por la parte del gas natural, sí vemos que sí ha aumentado la desocupación, pero las rentas, digo, no cayeron, ¿no? No, porque también es otro hub, otro centro de distribución muy, muy grande. Exactamente, y la absorción positiva, ¿no? La absorción sigue siendo positiva en la ciudad de Houston, ¿no? ¿Vimos? Para San Antonio, vemos que pues, la tasa bajó, ¿eh? La tasa de ocupación bajó, mientras las rentas suben, y te das cuenta que ese sector, pues, otro reafirmando lo que hablábamos, ¿no? Otro sector en el cual todavía sigue una tendencia positiva, ¿no? Y no negativa. Así es. Y igual aquí, al contrario, la absorción se volvió positiva en la parte industrial durante la pandemia, ¿no? Y el empleo se mantuvo positivo, ¿no? En San Antonio, ¿no? O sea, como que se ve muy claramente con toda esta presentación la tendencia a la parte industrial, a la parte de tecnología, a la parte de línea, que es la nueva modalidad que ahora sí que se puede decir algo de la nueva normalidad, como dijimos en el tema, que vamos a enfrentarnos aquí en Texas, ¿no? Así es. Pues volviendo ya, para concluir, ¿no? El camino, ya lo mencioné anteriormente, que es lo más importante que todo, pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero nomás para reafirmarlo otra vez. El camino de recuperación depende de la evolución de la pandemia. Eso es el punto importante que debemos saber. La economía se va a recuperar cuando podemos controlar el problema de la pandemia, ¿no? Eso es crítico, ¿no? Ya lo mencioné, el COVID aceleró los procesos, ¿no? Ya presentes previos a la pandemia, la parte del empleo, las compras en línea, el almacenamiento. ¿Quiénes son los más afectados? Pues la gente que tiene más bajos niveles de educación y gana salarios más bajos. Eso ya lo vimos, venía desde antes, pero aquí lo aceleró, ¿verdad? Eso es muy importante entender, ¿no? La incertidumbre, esa es la bronca, ¿no? Pues sí, si tú eres empresario, la incertidumbre te mata, ¿no? Porque no puedes invertir. O como consumidor, pues no sé, oye. Sí, las tasas están bajas a niveles históricos.
Pero si no sé si mañana tengo un trabajo, voy a ir a comprar una casa. O si tengo miedo que me vaya a enfermar, voy a ofrecer una casa a la venta. O no sé si me quiero cambiar. Así, todo eso está en juego, ¿no? Entonces, esa incertidumbre es una negativa hacia adelante para el crecimiento económico, ¿no? Ahora, Texas Houston son más diversificados, pero el petróleo todavía juega un papel importante. El petróleo es como ese extra, ¿no? Esa cereza sobre la nieve, ¿no? Que nos permite el Estado crecer más que el resto de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos. Entonces, si los precios del petróleo siguen bajos, pues es un viento en contra para la economía de Texas, ¿no? Ya, acuérdate que también los ingresos, hay parte muy importante de esos ingresos petroleros que van a la parte del gobierno estatal, ¿no? Entonces, hay cosas ahí, ¿no? Que sí, somos más diversificados. Claro, Austin, pues muy diferente a Houston o Dallas, pero en sí, el petróleo todavía tiene un papel ahí que juega. Entonces, la pandemia ha afectado la actividad global y pues, está afectando esos procesos, ¿no? El sector de las casas, como mencioné anteriormente, se mantiene fuerte. Los precios de las casas siguen positivos. El problema es las casas con precios a menores a 300,000. Eso se mantendrá rezagado al corto plazo, ¿no? Afectando las ventas, ¿no? Ahora Sí. siguiente. Aunque te puedo decir que, por ejemplo, lo que hemos experimentado es por esta falta de inventario, por esta migración tan fuerte que tenemos, se puede decir, de la parte de Nueva York, Washington, Chicago, Boston, California, Seattle, de toda esta parte, ellos han contribuido, si gustas, a que los precios no hayan bajado en lo más mínimo, ¿no? Y con poco inventario yo creo que siguen subiendo. Sí. Sí, siguen subiendo, así es. Sigue subiendo. Y tenemos mucho cliente que nos dice, ¿en qué momento van a tocar fondo para entonces ya salir a la compra? Digo, yo no lo hacía, ¿eh? Así, ojalá no toque fondo, porque si toca fondo, digo que nos puede de la patada, ¿eh? Yo la vecino. Que toque fondo, ¿verdad? No. Así que crezca el 3%, si 2-3% está bien, ¿no? Es estable, es un crecimiento estable, razonable. Pero ya, tampoco quieres que crezcan 10%, ¿verdad? Pero tampoco quieres que crezcan negativos y se caigan, ¿no? Ahí significa que sí nos fue, pero mal, ¿no? Tampoco quieres eso. Ahora, volviendo a lo mismo, la población tiene que vivir en algún lugar y demandará, lo que sí es que va a demandar la gente, especialmente con más bajos niveles de ingreso, una vivienda más barata, ¿no? Apartamentos de clase B y C serán beneficiados. Ahora, aquí está la bronca, ¿no? Y la incertidumbre, ¿qué va a pasar cuando los programas del gobierno federal y locales se terminen? Van a poder mucha gente, si la gente está viviendo ese ingreso para pagar sus hipotecas, sus créditos, sus rentas, ¿qué pasa cuando esos programas se terminan? Esa es una gran incógnita. Lo que tenemos que hacer es un compromiso contigo, Luis, de que ahora están terminando, uno termina pasado mañana, el día 25, y luego el otro a finales de julio. Entonces, como lo llevas semanalmente, igual y nos haces favor dentro de un mes de estar revisando esto cómo ha evolucionado, ¿no? Claro, claro, es una cosa que vamos a escribir aquí, que definitivamente vamos a seguir aquí, porque es muy importante. Esto va a causar, puede ser un otro shock negativo para la economía, ¿no? ¿Qué pasa si toda esta gente no puede pagar sus hipotecas, no puede sus rentas, se pierden sus hogares, se tienen que mudar? Todo es una repercusión negativa, porque toda esa gente no va a consumir bienes y servicios, ¿no? No va a seguir a comprar, es un negativo para el crecimiento económico. Definitivamente. Víctor, nos gustaría preguntarte, dentro de toda esta presentación que nos ha podido compartir Luis, ¿cuál es la tendencia que estás viendo con todas las personas, todos los clientes y empresarios que se están acercando a las oficinas del gobierno de Texas con relación a la diversificación de sus empresas, a la diversificación de inversiones que quieran realizar aquí? Víctor. Creo que se... Ahí está. Nada más que estás en mute, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues mira, la tendencia que estamos viendo actualmente es, bueno, por un lado obviamente tienes problemas en la economía de Texas. Luis lo ha explicado muy bien qué está pasando en Estados Unidos, particularmente en Texas. Sin embargo, bueno, pues hay que ver lo que está pasando en México, ¿no? Y en ese sentido, muchos empresarios están optando y vemos realmente el inicio de muchos proyectos o el relanzamiento de proyectos que ya existían hacia Texas, ¿no? ¿Por qué? Porque los empresarios, dadas las condiciones económicas que hay en México, que están peor que en Estados Unidos, y dado lo que ha hecho el gobierno mexicano en materia de apoyo
a empresas, que es muy escaso, ¿no? Que no le está llegando o sea, los empresarios están rascando con sus uñas en México. Muchos empresarios sí están decidiendo empezar a tomar cartas en el asunto y ver seriamente sus temas de inversión en Estados Unidos. Diversificar su portafolio, inclusive en la industria de la construcción lo estamos viendo mucho, ¿no? Desarrolladores mexicanos que, aunque los rendimientos han sido mucho mejores en México, dicen, oye, hoy necesito el 30% de mi negocio tenerlo fuera de México, ¿no? Por el tema de la incertidumbre, obras paradas en México y obviamente cómo se está contrayendo el mercado, ¿no? Entonces sí estamos viendo un mayor número de empresarios que están acercando a nuestra oficina para recibir ayuda en temas de inversión en Estados Unidos. Y pues sí, hay más proyectos, definitivamente. Y invito obviamente a los empresarios mexicanos que vean sus business plans y que no tengan todos los huevos en su canasta en México. Y que cuentan con ustedes, que son una gran aliado y ahora sí que la representación definitiva y directa de las oficinas del gobierno de Texas, porque mucha gente se van con terceros por no saber cómo tener ese acceso directo a ustedes, que ustedes tienen la línea directa con las oficinas aquí de la capital y donde existen ciertos incentivos también para todos aquellos que quieren expandirse y diversificarse, ¿no? Que es muy importante. Así es. Nosotros somos parte de la oficina del gobernador, ¿no? Nuestra oficina es parte de esa oficina del gobernador, porque el tema de inversión, sin lugar a dudas, es muy importante para Texas y para el gobernador. Por eso está metido nuestro departamento dentro, como una extensión de la oficina del gobernador. Entonces, al tratar con nosotros, estás tratando con el gobernador Abbott, con su oficina. Pues te lo agradezco mucho y sí hay ciertos incentivos dependiendo de cada condado, como lo hemos platicado anteriormente, para todo aquel que está diversificándose y que ya más, ahora sí que a lo corto lo va a ver contigo, pero siguen existiendo estos incentivos, ¿verdad? Así es, y no nada más los incentivos a nivel local, que muchos de ellos se generan de programas federales, pero también estatales. Y también a nivel estado tenemos una serie de incentivos para empresas que están estableciendo en el estado de Texas. Algo que es muy importante mencionar en este sentido de los incentivos es que de entrada, a raíz de la reforma fiscal de Estados Unidos del presidente Trump, pues tienes un gran incentivo de una tasa de impuestos del 21% versus la que estás pagando en México, ¿no? Entonces allá tienes de entrada un gran diferencial. También Luis por ahí mencionó el tema de impuestos, tanto impuesto corporativo como impuesto personal estatal, que muchos estados tienen. Por ejemplo, en el estado de California este impuesto va del 1.5 al 13%, el personal. El corporativo es como el 8 o 9%. En Texas no existen esos impuestos. Entonces también al ver el panorama en Estados Unidos de dónde pongo mi empresa, dónde invierto, es muy importante ver esas diferencias de impuestos, ¿no? Que es una gran diferencia, ¿no? Está pagando una tasa, por ejemplo, en Texas del 6% versus un 0% en el estado de Texas, ¿no? Entonces, hoy en día, yo creo que hay un gran incentivo para los empresarios mexicanos de establecer operaciones en Estados Unidos, ¿no? Muchos empresarios luego me dicen, es que bueno, todavía no quiero ir a Estados Unidos porque me falta expandir mi negocio hacia la península de Yucatán, ¿no? Todavía me falta cubrir ese territorio, o me falta Chihuahua y el noroeste, ¿no? Les digo, oye, pues mira, de entrada, ves el tamaño del mercado de Texas, ¿no? Económicamente, el estado de Texas es más grande su economía que la de México, ¿no? O sea, hay un gran premio ahí, ¿no? Tienes una población de más de 30 millones de personas en el estado de Texas, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres ir a la península de Yucatán? No es un mercado mucho más pequeño, la distancia es mucho mayor, tus costos operativos para ir de logística hacia la península de Yucatán son superiores. Texas está, pues aquí a la vuelta, ¿no? Estamos, de la Ciudad de México estás hablando de 12 horas, ¿no? Para llegar a la frontera, ¿no? Y bueno, y si te vas a Guadalajara, Monterrey ni se diga, ¿no? Entonces creo que Texas ofrece muchas bondades en cuanto a ubicación, en cuanto al tema fiscal, en cuanto obviamente un gran mercado, enorme, ¿no? Y el premio es muy, muy grande, ¿no? Para los que deciden invertir en Texas abriendo sus negocios allá, ¿no? Oficinas de ventas, bodegas, centros de distribución, fábricas, hay muchos procesos que hoy en día necesitas hacerlos en Estados Unidos, ¿no? Para poder precisamente entrar a ese mercado, ¿no? Claro, y hemos visto el caso de empresarios que ya están,
ya no lo digamos expandiendo, sino poniendo nuevas plantas de procesos aquí en Texas. Así es, así es. Hay varios casos dependiendo de la industria y pues tienes muchas ventajas, ¿no? Puertos, por ejemplo, ¿no? Si yo necesito un puerto cerca, bueno, Texas tiene 11 de gran calado, por ejemplo, ¿no? Y si necesito aeropuertos, bueno, aparte Texas es el lugar más conectado con México, ¿no? Diario había 400 vuelos diarios, ¿no? Entre México y Texas, ¿no? Entonces, de Texas puedes volar prácticamente a cualquier lugar de la República Mexicana, ¿no? Entonces, eso facilita mucho el poder hacer negocios, ¿no? Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Víctor. De verdad, siempre es un placer toda esta información tan relevante para todos los empresarios y para todo aquel que esté decidido ya. Yo creo que, como tú bien lo dices, teníamos mucha gente que estaba con la inquietud, que estaba con esa planeación o esa iniciativa y que la había pospuesto mucho y que ahora ya definitivamente lo están retomando, pues porque aparte el mundo es mucho más globalizado. Y con este nuevo tratado que se acaba de retomar, pues eso va a facilitar mucho también el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, que es algo muy, muy importante que se pudo lograr, ¿no? En este año. Así es. Pues muchísimas gracias. Víctor, cómo te contacta la gente? Pueden contactarme a través de mi correo electrónico, que es victor@marketing-medioone.com. También pueden contactar a José Ramón Fernández, que es el director de la oficina de Texas aquí en México. Si quieren, con todo gusto les podemos mandar la información por mail, ¿no? A través de ustedes. Sí, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué otra pregunta tienen ahorita, Nacho, los participantes? Así que tú podrás, si nos Pero falta terminar la presentación de Luis, ¿no? Todavía nos quedan algunas. ¿Algo más, Luis? Luis. Disculpe, estás en línea de las personas que mandaron preguntas. Perdón. Le estaba contestando una persona una pregunta que nos hizo. No es para agregar algo que dice Víctor. No lo mencioné porque no estaba hablando de la parte así, totalmente todo lo económico. Pero no se les olvide que Texas es el estado exportador número 1 en Estados Unidos. Si fuera un país por sí mismo, a nivel mundial sería como el 8º, fácilmente, ¿no? Y no recuerden que el primer socio comercial de Texas es México, ¿verdad? Entonces, México y Texas tienen esa relación comercial fuertísima, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe eso, ¿no? Mucha gente se les olvida eso, que Texas es una potencia exportadora. Si no todo se manufactura, no se produce aquí en Texas, pero la mayoría pasa por Texas, ¿no? Y se va a México. Entonces, y a otras partes del mundo. Pero México y Texas pues, tienen una relación comercial muy fuerte, ¿verdad? Muy importante recordar eso, ¿no? Ya voy a concluir, ¿no? Pues previo a la pandemia, pues Texas registraba un crecimiento muy fuerte, ¿no? Y por todas las condiciones que mencioné y las condiciones que mencionó Víctor, pues las expectativas son muy positivas para Texas a largo plazo, ¿no? La parte de la parte de fomentar la política pro negocios que tiene Texas del gobierno, la no incrementar las regulaciones, la carga impositiva, todo eso es muy positivo, el crecimiento económico. Entonces, todo eso lleva a que las perspectivas para Texas al mediano y largo plazo son muy positivas, ¿no? A comparación con otros estados. Entonces, ahora todo esto pues, va a depender, digo, que se recupere, el problema va a ser el problema de la pandemia, ¿no? Mientras todavía existe ese problema y no se resuelva, pues va a impedir que volvamos a lograr esas tasas de crecimiento que estamos viendo pre-COVID-19, ¿no? Claro. Pues esperemos que por la salud y por el bienestar de todos nosotros seres humanos y por nuestras familias y por ahora sí que economía, todo este COVID sea algo transitorio y que la vacuna salga próximamente para que sea, ahora sí que nuestros países estemos bien, ¿no? Estemos sanos y dejemos de tener todos pérdidas de seres queridos que nos ha afectado mucho, ¿no? Muchísimas gracias a todos, de verdad. No saben cómo les agradecemos la participación. Hemos tenido una gran participación. Tenemos varias preguntas. Nacho, no sé si tengamos tiempo para alguna otra pregunta ahorita, luego se las haremos llegar directamente a Víctor y a Luis.
Yo creo que se las hacemos llegar. Hay varias, Laura, y ya pasamos un ratito después de la hora que realmente tenemos, así que yo creo que se las contestamos, se las hacemos llegar las respuestas, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su participación una vez más. Su tiempo es muy valioso. Gracias a nuestros grandes ponentes. Gracias a Víctor Aguilar, representante de las oficinas del Gobierno de Texas en México, una vez más por participar con nosotros, por darnos todo su apoyo y esperemos que podamos hacer mucho más. Ahora sí, podamos apoyar a muchos de nuestros compatriotas que están incursionando esta nueva aventura. Y gracias, doctor Luis Torres, por esta gran presentación, de verdad, muy informativa, muy ilustrativa y con un gran conocimiento que nos habla de los expertos acerca de qué es Texas en la parte más inmobiliaria y qué se puede esperar. Y a los dos les queremos dar, ahora sí que invitarlos nuevamente a que participen con nosotros para que podamos seguir intercambiando, creciendo y apoyando a todas nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, que se encuentren todos muy sanos y aquí en Invirtiendo en Texas, empresa inmobiliaria, tienen unos aliados con agentes en todo Texas que estamos a sus órdenes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias.